pero sobre todo que no se resiste a la idea de dejar el poder. Y cuando alguien tiene ese impulso tan profundo, tan visceral, pues lo que vamos a vivir es una condición inédita desde finales de los 20 y principios de los 30 del año pasado, y a esto hay que añadirle toda la incertidumbre institucional en términos de garantías de legalidad, democracia, Estado de Derecho. Y así, con esos pendientes, con esos frentes abiertos, el sexenio se acaba, se va como agua entre las manos. 13 días para el fin del gobierno del presidente López Obrador. Frentes abiertos, muchos, todos. Seguridad, las implicaciones, las consecuencias que traerá la reforma al Poder Judicial en lo institucional, en lo político, en lo jurídico, evidentemente, en lo económico. Alberto Beñé, querido Alberto, qué gusto escucharte. Buenas tardes. Querido Manuel, qué gusto, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo vas viendo las cosas a 13 días del cierre de sexenio? Como lo describes, Manuel, con una serie de frentes abiertos muy delicados. Hay que decirlo, por un lado, es un presidente que concluye con altos niveles de popularidad, con unas bases que le han permitido controlar los poderes públicos con supermayorías sobre calificaciones, etcétera, pero al fin y al cabo con ese control político, con ese liderazgo real. Pero popularidad no significa responsabilidad. Y lo cierto es que en estas condiciones lo que uno se pregunta es ¿qué va a hacer la próxima presidenta? Es decir, con una presión fiscal altísima, los mercados están atentos a ver cuál es el proyecto de presupuesto que presente a más tarde el 15 de noviembre, con esta situación terrible, este saldo tremendo que ya comentaban ahora de prácticamente 200,000 homicidios durante su gobierno, más 50,000 desaparecidos y los que venían de antes, 100,000 personas desaparecidas, que es una barbaridad, es una pérdida tremenda en todos los sentidos. Y a esto hay que añadirle toda la incertidumbre institucional en términos de garantías de legalidad, democracia, Estado de Derecho, que con esta reforma pues acaba de recibir una estocada tremenda que de verdad nos coloca en la condición pues de no tener ya un sistema auténtico de pesos y contrapesos, de controles entre los poderes, sino que nos conducirá a un poder judicial federal y locales, porque también son los locales, absolutamente subordinados a los intereses del grupo político dominante. Pues sí, y sin embargo, Alberto, frente a todo esto, el presidente, lejos de frenar el paso, lejos de detenerse un momento, digamos, y replantear o al menos reconocer en dónde estarían las, déjame llamarlo de manera elegante, áreas de oportunidad, va para adelante y pisa el acelerador y pareciera que el sexenio tiene larga vida porque a 13 días pues parece también que intentará hasta el último minuto tomar decisiones que van a impactar en quien asuma el próximo 1 de octubre. Sin duda, y este frenesí, este cierre frenético del presidente revela algo que es todavía más delicado. Uno, por supuesto, lo que señalas, que son los daños que aún pueda provocar en estos 13 días, pero sobre todo que no se resiste a la idea de dejar el poder. Y cuando alguien tiene ese impulso tan profundo, tan visceral, pues lo que vamos a vivir es una condición inédita desde finales de los 20 y principios de los 30 del año pasado, con el famoso maximato de Plutarco Elías Calles, porque pues ha colocado a la mitad del gabinete, ha impuesto cargos, ahora se anuncia y asume que su hijo va a ir a la dirigencia de Morena, tiene un control sobre las cámaras, los coordinadores parlamentarios y muchos de los gobernadores en los estados pues fueron impulsados por él. Entonces realmente vamos a vivir una situación inédita muy delicada, es decir, cierran. Esto es francamente ofensivo, me parece, para la presidenta electa. Cierra, entre otras cosas, su gobierno anunciando que su hijo va a estar ahí en Morena, en un cargo de dirección y operando toda la estructura del partido. Francamente, esto puede generar condiciones de ingobernabilidad, de un poder bicéfalo, de contradicciones y tensiones cuyo desenlace pues hoy no podemos prever, estaríamos solo en el terreno de la especulación, pero lo que sí sabemos es que van a ser especialmente delicadas.
Pues sí, muy, muy delicado. Vaya manzana envenenada, varias manzanas envenenadas las que dejarán a Claudia Sheinbaum en el escritorio en Palacio Nacional. Para cuando asuma tendrá que apagar distintos fuegos. Hay muchas cosas abiertas. Vamos a ver, porque uno pensaría que con la legitimidad con la que arrasó en las urnas, 2-1 con respecto al segundo lugar, casi 36 millones de votos, tendría que llegar holgada, ¿no? Cómoda a tomar decisiones, y no, llegará a apagar fuegos y a sostener con alfileres lo que le han dejado a punto de caer, Alberto. Qué contradicción, qué paradoja, con esas condiciones tan favorables que bien señalas, complicarle así la vida, bueno, francamente no es algo que se puede explicar en términos de racionalidad. Pero en fin, así tendrá que llegar. En fin, lo veremos y lo iremos platicando contigo. Abrazo grande, gracias.